de hoy. Por favor, abran su librito. En la página número 83. Señorita Singaña, ¿me ayuda con la lectura de la parte que dice el petróleo, por favor? Ya, el petróleo. Petróleo significa aceite de piedra. Viene del latín petra, piedra, y oleum, aceite. Es la principal fuente de hidrocarburos. El petróleo se formó hace aproximadamente 400 millones de años, debido a la acumulación de los restos orgánicos que quedaron enterrados y cubiertos por diferentes capas sedimentarias y sometidos durante largos periodos de tiempo a grandes presiones, altas temperaturas, ausencias de aire y a la acción bacteriana. La materia orgánica fue transformándose en el petróleo que quedó atrapada entre roca impermeable y una trampa de agua. Siga ¿Sigo? nomás, siga nomás. Ya. Sistema del petróleo. El sistema del petróleo se refiere a los componentes geológicos y procesos naturales que son las condiciones adecuadas para que el petróleo se genere en la naturaleza. Incluye la roca madre que impide que el petróleo se desplace hacia los sitios más interiores. El camino de migración es la roca porosa por donde atraviesa el petróleo. La roca reforia es el contenedor de las reservas petrolíferas. La trampa petrolífera y el sello cierran el conservorio y conservan el yacimiento en esa ubicación hasta la actualidad. Sigo Sí. algunas características del petróleo. Color. Puede variar desde amarillo hasta llegar a negro. Los crudos pasados como hay en Ecuador son de color negro. Olor. El olor es similar a la gasolina y otros derivados. Si contiene azufre, poseerá un olor fuerte e irritante, algunas veces tóxico y mortífero. Ya, muy amable. Como ustedes pueden ver, vamos a ver este capítulo o hablar sobre el petróleo, ¿no es cierto? El petróleo, ustedes saben que es el principal fuente de energía que utiliza el ser humano, ¿no? Porque de este se derivan algunas cosas, ¿sí? No solamente combustibles, sino derivados de los cuales se hacen cosas. Ejemplo, los plásticos, las pinturas, en fin, ¿no? Por eso es la importancia que tiene este elemento que nos da la naturaleza, el petróleo. Pero ustedes saben que el petróleo no es, ¿cómo les puede decir? Inagotable, ¿no? Sino que el petróleo, ciertas partes, se va agotando. Y dicen que dentro de algunos años, esta principal fuente de energía, que es para nosotros, va a desaparecer por la sobreexplotación que tiene, ¿no? Entonces, muy importante saber esta situación y a su vez saberlo manejar de una manera adecuada. Por eso se está buscando energías alternativas, ¿no? Ven, por eso tenemos ahorita o actualmente lo que es la energía eléctrica. Bueno, la palabra petróleo, como ustedes ya leyeron, ¿no es cierto?, viene de dos vocablos, ¿sí? Petro, piedra y olum, aceite, ¿sí? Se le conoce también como crudo. Como dice aquí, es una mezcla de hidrocarburos, ¿no es cierto?, líquidos complejos, compuesta en la mayor medida de carbono e hidrógeno, con pequeñas cantidades de nitrógeno, oxígeno y azufre, ¿sí? Entonces vean, básicamente, ¿no es cierto?, el petróleo está formado por carbono e hidrógeno. Ustedes saben que para que se produzca este bien natural, ¿no es cierto?, no es que se produce de la noche a la mañana, sino que tiene que pasar por varios años, miles de años, ¿no? Y esto se dio gracias a los restos fósiles, no solamente de plantas, no solamente de animales, sino también de plantas, ¿sí? Que tuvieron y que durante muchos años
vean, se produjo y dio como origen, ¿no es cierto?, a este mineral, a este elemento, ¿no es cierto?, indispensable para la vida. Entonces aquí podemos ver cómo se encuentra muchas veces ubicado, ¿no? Puede estar entre una capa de agua, el petróleo, gas y varias capas de arena. ¿Qué características tiene el petróleo? Básicamente es de color oscuro, ¿sí? Tiene un tinte fluorescente, ¿no? Con reflejos verdes o verde azulado. Su densidad varía entre 0.615 hasta 0.994 gramos por centímetro cúbico. Es insoluble en agua y soluble en éter, benceno, cloroformo. ¿Qué significa esto de insoluble en agua? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué significa ser insoluble en agua? No puede ser mezclado o disuelto en agua. Exactamente. No se puede disolver en el agua, ¿no? Son unas características que acuerdan que tenían los alcanos, ¿sí? No se puede disolver en agua, ¿sí? Ni se puede tampoco mezclar. Por eso cuando hay un derrame de petróleo, ustedes han de haber visto en las noticias, ¿no? Que el petróleo queda flotando en la superficie del agua, ¿sí? Y como dice aquí, es soluble en éter, benceno y cloroformo, ¿no? Que son sustancias orgánicas producidas por este mismo elemento, ¿no? Que es el petróleo. Su viscosidad es variable aumentando con la densidad del mismo. Bien, aquí tenemos más o menos un ejemplo de lo que nos decía en la lectura del libro, ¿no? Cómo se está formando, vean, o cómo se encuentran las diferentes, el sistema de petróleo, ¿no? Bien, tenemos la roca madre, la roca almacén, la roca sello, el entrampamiento y la migración, ¿sí? Ustedes saben que para extraer este elemento, ¿no es cierto?, no es tan fácil, ¿sí? Tenemos que tener unos sistemas de perforación para que el petróleo pueda fluir hacia arriba, ¿no? Sí, ustedes pueden ver en la imagen los diferentes colores que tenemos, ¿no? La roca generadora, la roca almacén, vean, la roca sello, el aceite de petróleo y el gas. Vean, por eso es muy difícil la extracción de eso, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Porque una mala manipulación también puede producir efectos catastróficos, ¿no? Dentro de eso tenemos el proceso de la refinación, ¿sí? A ver, señorita Tipantocta, me ayuda con la lectura de la página 84. Refinamiento del petróleo. Antes de que los productos del petróleo lleguen a nuestros hogares, en la industria petrolera se realizan varias etapas: exploración, explotación, transporte, almacenamiento y refinamiento. La importancia del petróleo radica en la energía que se obtiene producto de la combustión de sus componentes y que es aprovechada en todos los ámbitos del quehacer humano. Por otra parte, están todos los productos que se obtienen y al procesar y sintetizar materia prima que se requiere en otros campos industriales. Fracciones de la destilación del petróleo. La extracción de los componentes del petróleo se lo realiza en las refinerías, en donde ingresa a un proceso denominado destilación fraccionaria, la cual consiste en calentar el petróleo e ir aprovechando los diferentes puntos de ebullición de sus componentes para separarlos del petróleo crudo. Los productos se obtienen por fracciones a diferentes temperaturas. Ya, muy amable. Entonces, vean, este proceso de refinación es indispensable, ¿no? ¿Sí? ¿Para qué? Para obtener los diferentes productos. Pero ustedes han de haber oído que no todo tipo de petróleo, ¿cómo les puede decir? Tiene la misma calidad, ¿no? ¿Sí? Hay diferentes petróleos, hay unos más, ¿cómo les puedo decir? Más puros, otros menos puros. Y eso se los mide, se han de haber oído los grados API, ¿sí? Que es la medida para saber qué tipo de petróleo se está trabajando. Por eso, de acuerdo a esto también es el valor en el mercado, ¿no? De acuerdo a los grados API que tiene cada, en este caso, petróleo. El mejor petróleo, ustedes saben que son de los países árabes, ¿no? Por eso
estos países se han convertido en una gran potencia, ¿sí? Vean los pozos petroleros de estos países, ¿no? Dubái, vean cómo es el estilo de vida de esto, ¿no? Gracias a esto, a este elemento que es el petróleo. Pero como les decía, para obtener los diferentes componentes o derivados del petróleo, tenemos que entrar en este proceso de refinación, ¿sí? Como dice aquí, la refinación del petróleo empieza con la destilación o fraccionamiento del petróleo crudo en grupos de hidrocarburos separados. La mayor parte de los productos destilados se convierten posteriormente en otros productos más utilizables, cambiándoles el tamaño y la estructura de las moléculas. Ustedes pueden ver en el librito, ¿no? Vean, según el grado de destilación, según la temperatura, se va consiguiendo los diferentes productos. Vean, aquí tenemos la gasolina, la nafta, el querosene, el diésel, ¿no es cierto? El fuegoil, aceites de los lubricantes, vean, y el bitumen, que son derivados de esto, ¿no? Pero esto necesita diferentes tipos de temperatura para poder tener estos derivados. Bien. ¿Alguien sabe qué es el queroseno? ¿Ha oído esta palabrita? A ver, Es ¿quién un tiene? combustible, dicen. Ya, muy bien. ¿Dónde se utilizaba este combustible? En Aquí, lámparas, ya en lámparas. ¿En qué más? En algo que nosotros teníamos para la vida diaria, ¿no? La gasolina, dicen. No, no, el queroseno. La gasolina es otra cosa. En las estufas. Bueno, ustedes han de haber oído anteriormente que aquí había unos, se decía, reverberos. ¿Han oído? Bueno, el reverbero era una, ¿cómo les puedo decir? Era metálico, ¿no? Era como una recipiente, ¿sí? Circular medio ovalado, ¿sí? Que ahí se ponía el queroseno, tenía como unas patitas y arriba tenía un cabezote, ¿sí? En este cabezote, las personas antiguas, ¿no es cierto? Cocinaban porque antiguamente no habían estas cocinas que tenemos ahora, las cocinas a gas, ¿no? Bien, sí, mucha gente cocinaba en leña y otra gente cocinaba en estos reverberos que se llamaba, ¿sí? Pero vean, ahí no se utilizaba la gasolina, ¿sí? Sino se utilizaba este material que es el queroseno, ¿no? O el querosene. Vean, muy importante, ¿por qué? En su época, actualmente creo que no se le refina mucho esto, ¿no? Porque aquí, como dicen, combustibles para motores de reacción y alumbrado, porque eso ya no se deja ya para alumbrado. Ustedes saben que se utiliza el mercurio. El mercurio se calienta y básicamente las lámparas de la calle se comienzan a prender, ¿sí? Entonces tenemos el diésel. Bueno, el diésel sí es bien conocido, ¿sí? La nafta es prácticamente el primer componente para producir la gasolina, ¿no? Y los aceites lubricantes que todos los conocemos, como ustedes pueden ver aquí, para las ceras y las abrillantadoras, ¿sí? Entonces vean, por eso es muy importante, ¿no es cierto?, este producto del petróleo. Como yo les decía, básicamente del petróleo se desprenden millones de cosas, ¿no? Especialmente pinturas. Vean, los plásticos nacen del petróleo. Por eso es fundamental conocer este elemento básico para nuestras vidas, ¿sí? No sé si tienen alguna pregunta. ¿Tienen alguna pregunta, por favor, hasta aquí? ¿Quedó claro, por favor, esta partecita de este elemento, como les decía, tan importante? Estaba buscando por aquí, tenía
algo más sobre el petróleo. Pero no lo encuentro. ¿Tienen alguna pregunta, por favor? ¿No? Como pudieron ver en el video, ¿no es cierto? La importancia que tiene el petróleo dentro de nuestra vida diaria, ¿no es cierto? Como les decía, simplemente hay múltiples acciones que tiene el petróleo, ¿sí? Una pregunta que les quisiera hacer. ¿Por qué creen que hay grandes yacimientos de petróleo en la Amazonía? ¿Por qué se da esta situación? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué se da esto? A ver, ¿quién me puede decir? A ver, nadie. ¿Por qué creen? Porque aparte de los animales que en su tiempo se descompusieron, en la Amazonía hay una extensa variedad de plantas y eso también colabora a que exista más yacimientos de petróleo, porque las plantas también constituyen eso. Bueno, exactamente, ¿no? ¿Se acuerdan al comienzo yo les dije que el petróleo se deriva de los restos fósiles, no solamente de animales, sino también de las plantas. Y la Amazonía, ¿no es cierto?, tiene gran variedad de plantas, ¿sí? Por eso ahí se puede encontrar grandes cantidades de petróleo, ¿no es cierto? Pero como nos decía, también hay que saber qué tipo de petróleo tiene cada uno. El petróleo del Ecuador no es tan fino, ¿no? ¿Sí? Pero está entre uno de los mejores. Vean, aquí tenemos en Texas grandes campos petrolíferos, en Venezuela. Pero vean, a pesar de que Venezuela tiene grandes pozos petroleros, ahorita en la pobreza que vive, ¿no? Pero eso ya son por otros tipos de factores, ¿no? Que ustedes se han de haber estudiado en, me supongo, en ciencias sociales. Pero vean, la importancia de este tema, ¿no? ¿Por qué cómo les puedo decir, se le relaciona con los alcanos o con este grupo de hidrocarburos? Porque prácticamente, ¿no es cierto?, los alcanos son derivados de petróleo. Cuando vimos en la clase anterior, vimos que los alcanos forman gasolinas, ¿no es cierto? El querosene y otros derivados. Entonces, por eso es la importancia de conocer, ¿no es cierto?, este elemento natural que es el petróleo. No sé si tienen alguna pregunta. Yo creo que con el video ya quedó un poquito más claro, ¿no es cierto?, la explicación. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿No? ¿Quedó claro? Bueno,